En este ejercicio se pide hallar el valor del ángulo A, aunque se nos dice que los lados AB y KC son congruentes. Ahora, lo primero que podemos hacer en la imagen es completar ciertos ángulos. Por ejemplo, de la figura tenemos que alrededor del punto K se encuentran dos ángulos interiores alternos a este punto, internos al triángulo KBC, algo de redundancia. Entonces, el ángulo BKA exterior al triángulo BKC debe ser igual al par de ángulos internos adyacentes al punto K. Es decir, el ángulo BKA viene siendo igual a la suma de 10 más 6. Por tanto, dicho ángulo es 16A. Y lo marcamos en la figura. Ya. Ahora vemos que tenemos un triángulo BAK con ángulos de proporción 2:1. Tenemos 16A y 8A. De allí que podemos construir un triángulo isósceles aprovechando el criterio de la Ceviana. Por tanto, desde el punto B trazamos un segmento hasta un punto E del lado AK, de manera que formemos un triángulo BEK de ángulos 16A y 16A. Por tal motivo, el triángulo es isósceles y los lados BE y BK resultan ser congruentes. Ahora, podemos completar los ángulos en este triángulo BK. El par de ángulos que tenemos juntos suman 32A. De ahí que para completar los 180, en el vértice B ubicamos 180 grados menos 32A. Ahora, podemos ver que 16A es el ángulo exterior al triángulo AEB. Luego, como este ángulo es exterior en el punto E, debe ser igual a la suma del par de ángulos internos adyacentes al punto E. Es decir, 16A debe ser igual a 8A más el ángulo ABE. De ahí que el ángulo ABE es 16 menos 8, es decir, 8A. Ahora, lo siguiente que procederemos a hacer es llamar al lado BC como allá. Algo que me faltó acotar es que el triángulo ABE también resulta ser isósceles por la congruencia del ángulo 8A, ¿verdad? Tenemos 8A sobre A, 8A sobre B. De ahí que el lado AE, al igual que el lado EB, vale rayita azul. Ahora sí, al lado BC podemos llamarlo puntito rojo para ilustrar mejor una parte de la construcción. Y es que nosotros vamos a construir un triángulo congruente al triángulo BKC. Triángulo que tiene una forma como la que se muestra en la figura superior derecha. Triángulo 6A, 10A, como lo tiene el triángulo BSK, y de lados puntito azul y puntito rojo. Bueno, aquí también hemos hecho una miniatura del triángulo BSK para mostrar aún mejor la correspondencia. Como en la figura, el lado BK tiene un valor de una franja azul, esto lo podemos también representar aquí. Marcándolo con la pluma. Aquí. De la figura, el lado BK vale franja azul, así que eso también lo representaremos en nuestro dibujito. Asimismo, como el triángulo BAF lo queremos hacer de modo que sea congruente, el lado BF correspondiente debe valer también franja azul. ¿Ok? Bueno, dicho esto, a partir del lado AB, que es lo que tiene en común nuestra figura, trazamos trazamos un segmento desde A hasta un punto F y conectamos F con B. De manera que se respete la relación de ángulos. Habíamos dicho que los ángulos serían 6A, 10A, 6A, 10A sobre F, y podemos completar el ángulo en B completando los 180 grados, ¿verdad? Hasta ahora tenemos 6A en A, 10A en F, lo que nos suma 16, más 8 serían 24, más los 180 grados menos 32A, eso nos daría 180 grados menos 8A, ¿verdad? Entonces, el ángulo KBF debe valer 8A. Entonces, completamos los 180 agregando aquí 8A. Perfecto. Ahora hacemos un segmento que une los puntos E y F. Bueno, claro, el lado AF habíamos dicho que iba a valer bolita roja. Ponemos bolita roja. Y el lado BF, franja azul. Ponemos una franja azul. Ahora, hacemos un segmento que une los puntos E y F. Y vemos que tenemos un triángulo BEF isósceles, ¿verdad? Estamos hablando de este triángulo BEF, cuyos lados BE y BF son congruentes. Como sabemos que el ángulo EBF, es decir, este ángulo aquí,
suma 180 grados menos 24a. Para completar los 180 grados tenemos que agregar esos 24a, ¿verdad? Entonces, repartiendo equitativamente sobre los vértices E y F, sobre el ángulo BEF debe ir la mitad, es decir, 12A. Y asimismo sobre el ángulo BFE. Pero como ya tenemos 10A, simplemente escribimos 2A. Ahora recordemos que el ángulo BAE, que era 8A, habíamos tomado 6A. Por lo tanto, el ángulo FAE debe ser 2A. Ahora vemos que el triángulo AFE tiene 2A en el ángulo FAE y 2A en el ángulo AFE. Entonces este triángulo AFE es isósceles. Luego el lado EF es congruente al lado AE y vale rayita azul. Y vemos que el triángulo BEF es equilátero, ¿no? Por lo tanto, sus tres ángulos internos son iguales a 60 grados. De ahí, por ejemplo, podemos tomar estos 12A y nos queda que 12A es 60. Bueno, lo podemos representar ahorita escribiéndolo. A ver. Bueno, este ángulo de 12A viene a ser igual a 60 grados, ¿verdad? Entonces nos queda algo así. 12A igual a 60 grados. De donde despejando nos queda que A es 5 grados. Y es precisamente nuestra solución. Gracias.